¿Alguna vez te has detenido a pensar en un mundo en donde la felicidad es la única medida del éxito y todo lo demás es sacrificado en aras de alcanzarla? ¿Rechazarías la idea de nacer y ser criado en un jardín del Edén diseñado a tu medida? En un mundo feliz de Aldous Huxley nos presenta una sociedad aparentemente perfecta, una utopía en la que la tecnología y la manipulación psicológica son herramientas para garantizar la felicidad de todos, pero ¿a qué precio? ¿Qué sucede cuando se elimina la profundidad de la dimensión individual y colectiva? La religión, la literatura, la filosofía, el arte y el amor en nombre de la felicidad universal. La sociedad descrita en Un Mundo Feliz es una especie de prisión dorada, donde la libertad individual es suprimida en nombre del bien común. Pero ¿estamos dispuestos a renunciar a nuestra libertad y a nuestra humanidad por la promesa de una felicidad sin preocupaciones? Pero antes definamos qué es una utopía, para entender también qué es una distopía. La palabra utopía deriva del griego ou, que significa no, y topos, que significa lugar, y el sufijo latino ia, con lo cual su significado etimológico es no hay lugar. Existen dos principales significados del término. El primero se refiere a un plan o proyecto o doctrina o sistema deseable pero muy difícil de llevar a cabo. El segundo denota la representación imaginaria de una sociedad futura con características que favorecen el bien humano. Por tanto, la fusión entre ambas definiciones daría como resultado un núcleo social ideal perfecto en todos los sentidos y por tanto un lugar inexistente. Bajo este marco se interpreta la república imaginaria como una utopía. Utilizando esta vez el prefijo eu, cuya traducción es bueno, se puede designar un lugar supuestamente bueno en contraposición a una distopía o mal lugar. Ahora bien, ¿cuáles serían las características de un lugar tan idílico? La prosperidad económica, la satisfacción profesional, la salud física y la tranquilidad mental son algunos de los muchos aspectos que podríamos mencionar al hablar de la ansiada riqueza, salud, bienestar o justicia. Pero, ¿en qué consisten realmente estas metas y cómo podríamos alcanzarlas si es que fuera posible? Pero sobre todo, ¿cómo podríamos asegurar que esa utopía presentada como verdad, bienestar y progreso lo sería en realidad? En el siglo XIX se dieron innovaciones revolucionarias en el campo de la salud, la medicina, la comunicación y el transporte, y se desató una ola de optimismo que se reflejó en la literatura de la época, tal y como está sucediendo ahora, por ejemplo, con la inteligencia artificial. Pero tomemos en cuenta una cosa: no es verdad que siempre que se inicia una invasión se hace en nombre de la libertad, de la justicia y de la igualdad, es decir, de causas buenas, porque claro, iniciar una invasión diciendo que quiero extender mi territorio o quedarme con los recursos naturales o energéticos de un país o población no es políticamente correcto. La llegada estrepitosa de la Primera Guerra Mundial aterrizó las pretensiones idealistas de muchos autores cuyas visiones comenzaron a cobrar vida con consecuencias francamente desastrosas. De hecho, tanto el régimen comunista en Rusia como el ascenso del nacionalsocialismo en Alemania inicialmente fueron concebidos como paraísos prometidos para terminar en escenarios de horror y opresión. En cualquier caso, los diferentes modelos de utopía y distopía han tenido que abordar una serie de puntos claves tales como la vivienda, la alimentación, el vestido, el sustento, las relaciones interpersonales y el sistema económico en el que se dan las relaciones comerciales y cómo se relacionan los ciudadanos con su biología. Por tal motivo, a lo largo de este documental corto, intentaremos explicar cómo estas ideas de progreso manufacturado por unos cuantos puede afectar la libertad, la identidad y la verdad bajo los mecanismos de condicionamiento psicológico y control social descritos en una de las obras literarias más importantes del siglo XX, Un Mundo Feliz. Como dato curioso, el nombre en inglés de la novela es Brave New World y fue publicada originalmente en inglés en 1932 y su título hace referencia a una frase de la obra La Tempestad de William Shakespeare. Oh nuevo mundo valiente, ¿qué tiene tal gente en él? La frase de Shakespeare es pronunciada por el personaje de Miranda en la obra, al descubrir a los hombres que llegan a la isla donde ella vive. El título en inglés de
que la novela de Huxley utiliza esta frase de Shakespeare para sugerir la idea de un nuevo mundo y desconocido, pero también cuestionar si este nuevo mundo es realmente algo que debemos celebrar. En español, la novela se tradujo como Un mundo feliz. Esta traducción se ha utilizado comúnmente en los países de habla hispana y se ha convertido en un título icónico para la novela de Huxley. Otro dato curioso es que Julian Huxley, hermano de Aldous Huxley, fue un destacado defensor del movimiento eugenésico en la primera mitad del siglo XX. La eugenesia se refería a la idea de mejorar la raza humana a través del control de la reproducción. Los eugenistas creían que se podía mejorar la genética de la población al fomentar la reproducción de individuos considerados deseables y desalentar o impedir la reproducción de aquellos considerados indeseables. De igual manera, Julian Huxley fue el primer director general de la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, cargo que ocupó desde la fundación de la organización en 1946 hasta 1948, una agencia especializada de las Naciones Unidas que se dedica a promover la educación, la ciencia y la cultura en todo el mundo. Un mundo feliz de Aldous Huxley fue publicada en 1932 durante un periodo de gran agitación política, social y cultural en el mundo. En ese momento, el mundo estaba saliendo de la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión estaba en pleno apogeo. Además, las ideas políticas y filosóficas estaban en un estado de flujo con el surgimiento del comunismo, el fascismo y el nazismo. En este contexto, Huxley se inspiró en las tendencias sociales y científicas de la época para crear su obra distópica. La novela presenta una visión de un futuro en el que la tecnología y la ciencia han progresado de tal manera que la humanidad ha perdido su individualidad y su libertad y ha sido reducida a una existencia superficial y hedonista. La novela también se inspiró en las teorías del psicólogo estadounidense Skinner y en el movimiento eugenésico de la época, que proponía la mejora de la especie humana mediante la selección artificial de los rasgos genéticos deseables. La eugenesia ha sido objeto de controversia y crítica debido a su potencial para promover la discriminación y la injusticia social, así como a su falta de fundamentos científicos sólidos. A pesar de ello, algunas políticas eugenésicas como la esterilización forzada fueron implementadas en varios países en el siglo XX, especialmente en la primera mitad del siglo. Huxley presenta una sociedad en la que la reproducción es controlada y manipulada para producir ciudadanos que se ajusten perfectamente a los roles que se les asignan en la sociedad. Antes de analizar la novela, hagamos un breve resumen de la historia para entenderla mejor. La novela nos narra la historia de Bernard Marx, un alfa disconforme con la sociedad en la que vive, que se siente desplazado y busca una vida más plena. Trabaja como psicólogo en la central de incubación y acondicionamiento, pero siente que no encaja en su mundo. La mayoría de la gente lo considera una persona extraña, a excepción de Helmholtz Watson, en quien Bernard Marx encuentra un confidente. Helmholtz es un amigo y colega de Bernard Marx y es muy respetado en la sociedad civilizada por su habilidad como escritor y orador. Es descrito como un personaje fuerte, atractivo y atlético, con una gran capacidad de expresión y una sed de conocimiento y experiencia que lo hace sentir insatisfecho con la superficialidad de la sociedad en la que vive. Está cansado de su trabajo, que consiste en escribir consignas y declaraciones para mantener a la gente controlada y feliz. Está buscando la manera de expresar algo, pero aún no sabe exactamente qué siente y tiene pena por Bernard porque, como él, sus inclinaciones intelectuales le impiden encajar en la sociedad. Bernard Marx se siente atraído por Lelina Krom, una mujer joven y atractiva que trabaja en la misma institución que Bernard. Es una ciudadana feliz y conformista que disfruta de su vida superficial y hedonista. En un momento de la novela, la hermosa joven accede a acompañar a Bernard a las reservas naturales de la peor tierra donde la gente permanece en la naturaleza separada por vallas de la sociedad. Tomakin, que es el director de incubadoras y acondicionamiento en el mundo de Un Mundo Feliz, le da permiso a Bernard para emprender el viaje y se recuerda visitando a una mujer hace 25 años. Lamentablemente, la mujer se perdió en las montañas durante una tormenta y nunca pudo encontrarla. Más tarde, cuando Bernard y Lenina están en su camino a la reserva, Helmholtz le dice a Bernard por teléfono que Tomakin ha decidido mudarlo a Islandia debido a su comportamiento antisocial. Mientras están en la reserva, Lenina y Bernard se hacen amigos de un chico de nombre
John el Salvaje. Él es un personaje que vive en un pueblo abandonado de Nuevo México, donde fue criado por su madre, de nombre Linda, que había sido exiliada allí después de quedar embarazada en la sociedad civilizada. John es un personaje que cuestiona la sociedad en la que vive y busca una vida más auténtica. John pronto revela la historia de su madre llamada Linda, quien visitará la reserva con quien fuera su padre, Tomaquín, pero al salir a caminar sola, Linda se cayó y se lastimó la cabeza y finalmente fue rescatada por cazadores de la reserva después de descubrir que había quedado embarazada y que el bebé John era de Tomaquín. Linda no pudo regresar a su sociedad. Al darse cuenta que Linda es la misma mujer que Tomaquín dejó hace años en la reserva, Bernard idea un plan y logra que Linda, ahora una vieja alcohólica, y John el Salvaje regresen a Londres, y luego de presentar a Linda y a John con su padre Tomaquín frente a muchas personas en la sociedad civilizada, el director huye avergonzado por ser el padre de John y humillado públicamente renuncia a su cargo. Bernard, a su vez, se convierte en una celebridad de la noche a la mañana gracias a su conexión con el atractivo John el Salvaje, cuyo misterioso pasado lo hace famoso, mientras que Helmholtz y John se hacen buenos amigos. Después de que Helmholtz se mete en problemas por escribir un poema sobre la soledad y leerlo a sus alumnos, John saca su vieja copia de las obras completas de Shakespeare y comienza a leer, y el lenguaje apasionado de Shakespeare impresiona a Helmholtz, quien se da cuenta de que esto es lo que él ha estado tratando de expresar. Lenina se enamora de John, quien le revela que él también la ama. Sin embargo, cuando ella trata de seducirlo, él se enoja con ella, lo que hace que Lenina se aleje. Luego John va al hospital a buscar a Linda, que ha recaído por tomar mucho soma, y un grupo de gemelos se burlan de la fealdad de Linda. John intenta proteger a su madre, pero ella fallece y él se siente culpable por su muerte. John el Salvaje desciende del ascensor hasta la planta baja del hospital y se encuentra con más de 100 gemelos esperando su ración diaria de soma, y este les dice que esta droga está envenenando sus mentes. Luego los deltas lo atacan cuando en ese momento Helmholtz y Bernard llegan al hospital y encuentran a John en medio de una turba imprudente a la que Helmholtz se une rápidamente para ayudar a su amigo, y los tres hombres son llevados a ver a Mustafa Mont, que es uno de los líderes de la sociedad civilizada y es responsable de mantener el control y la estabilidad en la sociedad. Mont es un personaje complejo que tiene conocimientos y opiniones que van más allá de lo que se permite en la sociedad, y este decide que Bernard y Helmholtz sean desterrados a una isla para personas que se han vuelto demasiado individualistas y ya no pueden encajar en la sociedad. Cuando John el Salvaje critica la estructura actual de la sociedad, Mustafa la defiende diciendo que el sistema maximiza la felicidad de cada persona y que la historia, el arte y la religión solo crea emociones que desestabilizan a la sociedad y conducen al sufrimiento. Mustafa no destierra a John porque lo quiere para un experimento de condicionamiento civil que busca, pero John el Salvaje se aleja de Londres y se instala cerca de un faro abandonado ubicado en las afueras de la ciudad. Allí monta un jardín y construye arcos y flechas para cazar y alimentarse, ya que se siente culpable por la muerte de Linda. John también diseña un látigo para azotarse, pero los reporteros comienzan a acercarse y uno de ellos logra filmarlo azotándose. Entonces comienzan a llegar multitudes en helicóptero que quieren observar a John el Salvaje, rompiendo así su soledad y llenándolo de ira cuando encuentra a Lenina entre la multitud que trata de hablarle mientras él la golpea con el látigo. La multitud entonces comienza a cantar un himno sensual que normalmente se usa para generar un sentimiento de unión. John se pierde entre la multitud que observa y toma soma, decepcionado. Se despierta al día siguiente abrumado por la culpa y el autodesprecio, y entonces los reporteros encuentran por la noche su cadáver colgado de un arco del faro. John se ha suicidado. Un mundo feliz de Aldous Huxley está considerada como una de las dos novelas sobre distopía futuristas más importantes del siglo XX. La otra es 1984 de George Orwell, texto que analizaremos en el próximo video. No obstante, de momento veremos por qué la novela de Huxley sigue planteando problemas muy vigentes en el mundo actual, analizando sus componentes de tipo filosófico, ético, tecnológico y psicológico. La acción de la novela se desarrolla en Londres en el año 2540, o mejor dicho, en el año 632
después de Ford. Es importante destacar que para Huxley el modelo T de Ford representó un hito importante como una de las tecnologías que hacía posible muchas otras cosas. El modelo T de Ford fue el primer automóvil producido en masa en la historia, fabricado por la compañía Ford Motor Company y lanzado en 1908. Fue un automóvil asequible y duradero que se convirtió en un símbolo de la producción en masa y la eficiencia industrial. El modelo T de Ford tuvo un impacto significativo en la sociedad y la cultura de la época, ya que permitió a muchas personas acceder a la movilidad y transformó la forma en que se concebía el transporte. En Un Mundo Feliz, Aldous Huxley utiliza el modelo T Ford como un símbolo de la producción en masa y la uniformidad que caracteriza a la sociedad civilizada del libro. La producción en masa y la estandarización son elementos centrales en la novela, ya que la sociedad en la que viven los personajes se basa en la producción y el consumo de bienes estandarizados y uniformes, incluyendo la producción de seres humanos en serie. La estandarización también se aplica a la educación y el condicionamiento de los individuos, que se realiza de forma sistemática y uniforme para crear ciudadanos conformes y felices. En este sentido, el modelo T de Ford es un símbolo de la uniformidad y la estandarización que caracterizan a la sociedad en la que viven los personajes de la novela. En este futuro distópico, el Estado mundial controla la totalidad práctica del planeta, con algunas reservas para salvajes sin civilizar que están debidamente acotadas. En este futuro todo el mundo civilizado es feliz y se ha logrado el objetivo más importante, la estabilidad social. En Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, la sociedad civilizada tiene varios lemas que reflejan los valores y la ideología de la comunidad. El lema principal es comunidad, identidad, estabilidad, que se refiere a la importancia de la conformidad y la uniformidad para mantener la estabilidad social y asegurar la felicidad de los ciudadanos. Este lema, si lo piensas bien, puede tener su símil en nuestra sociedad, ya que existe una presión social para encajar en ciertos estereotipos o patrones de comportamiento, lo que puede llevar a la uniformidad y a la conformidad en ciertos aspectos de la vida. Además, la sociedad civilizada tiene otros lemas importantes como consumo de masas, producción de masas, que refleja la importancia del consumo y la producción en masa en la economía y la cultura de la sociedad. Otro lema importante es la felicidad es un deber, el cual refleja la idea de que la felicidad personal es un deber social y que la infelicidad es vista como una enfermedad que debe ser tratada. En nuestra sociedad actual, el consumo en masa es un aspecto clave en la economía global, donde las empresas buscan producir bienes y servicios en grandes cantidades para satisfacer la demanda de los consumidores. El consumismo también se ha convertido en un estilo de vida, donde las personas buscan adquirir bienes y servicios para satisfacer sus necesidades y deseos, ya sea para mejorar su calidad de vida o para buscar un estatus social. Las empresas buscan producir bienes y servicios de manera eficiente y a gran escala para reducir costos y aumentar la rentabilidad. La producción en masa también puede tener implicaciones en la calidad de los productos y en la sostenibilidad ambiental. En ese mundo feliz, todo individuo ha sido predestinado y condicionado. La reproducción vivípara ha quedado atrás, así como todo lo que la acompaña. El hogar, la familia ya no existe, se considera incluso un barbarismo. Ahora todo el mundo ha sido incubado en un tubo de ensayo, en un proceso en el cual se ha determinado con antelación qué tipo de capacidades físicas y mentales tendrá. La fecundación in vitro es la norma y se está perfeccionando la clonación para producir individuos en mayores cantidades de forma barata cuando es necesario. Los individuos son divididos en castas que van desde los alfas, los betas, los gamas, deltas y por último los epsilones, en el departamento de predestinación social en donde están siendo incubados. Uno de los aspectos que más llama la atención de Un Mundo Feliz es cómo se entiende que uno de los aspectos que deben ser controlados son precisamente los concernientes a la reproducción y a la familia, tal y como vemos que sucede en nuestros tiempos. Los alfas son los más altos, guapos e inteligentes, destinados a tareas intelectuales. Los epsilones, la categoría inferior, son más bajos, más feos, con capacidades escasamente superiores a las de un animal. Son utilizados para tareas simples, pero que nadie quiere hacer. Esta predestinación obligatoria se termina de confeccionar tras el nacimiento con el condicionamiento durante los primeros años de vida. El condicionamiento pavloviano consigue que cada categoría de individuos ame la
las tareas que deberá realizar y aborrezca aquello que no ha de interesarle. Todos, además, adoran consumir todo tipo de productos. Son condicionados, por ejemplo, para querer siempre vestidos nuevos, o querer viajar, o querer practicar deportes que requieren accesorios caros. Al día de hoy, eso ya puede hacerlo el marketing. El condicionamiento pavloviano, también conocido como condicionamiento clásico o condicionamiento respondiente, es un tipo de aprendizaje asociativo descubierto por el fisiólogo ruso Ivan Pavlov a finales del siglo XIX. El condicionamiento pavloviano se basa en la idea de que un estímulo neutro puede llegar a producir una respuesta condicionada si se asocia repetidamente con un estímulo incondicionado que ya produce esa respuesta. Por ejemplo, en el famoso experimento de Pavlov con perros, el sonido de una campana, que es un estímulo neutro, se asoció repetidamente con la presentación de comida, que sería un estímulo incondicionado, lo que provocó que el sonido de la campana solo produjera la respuesta de salivación, que sería la respuesta condicionada, sin necesidad de presentar la comida. Esto demuestra cómo un estímulo neutro puede llegar a provocar una respuesta condicionada después de ser repetidamente asociado con un estímulo incondicionado. El condicionamiento pavloviano es una técnica que se utiliza en diferentes ámbitos como la psicología, la educación o la publicidad. En la psicología se utiliza para tratar trastornos como las fobias, donde se busca reducir la respuesta de miedo asociando el estímulo que lo provoca con estímulos agradables. En la educación se utiliza para enseñar habilidades y conductas específicas como el uso del baño o la alimentación adecuada, asociando estímulos específicos con recompensas o castigos. En la publicidad se utiliza para asociar un producto con un estímulo agradable como la felicidad o el éxito, para aumentar su atractivo para los consumidores, es decir, para que adores consumir todo tipo de productos. Este condicionamiento se complementa con la hipnopedia, que no es más que la repetición de mensajes durante el sueño que les inyecta bien adentro de la mente la felicidad a las personas, lo bien que están siendo alfas porque son más listos, o lo bueno que es ser delta porque así no te complicas la vida. Es como en nuestra sociedad, la gente triunfadora que siente que todos sus logros son productos de su merecido esfuerzo y que las clases gobernantes gobiernan porque sin duda son más aptos para hacerlo, mientras que los marginados se conforman con la vida que les toca y utilizan frases del tipo "a darle que no queda de otra". En un mundo feliz, la felicidad no solo es estar conforme con lo que te ha tocado ser, también tiene que ver con la libertad sexual. Los juegos sexuales y la promiscuidad como norma son obligatorias desde la primera infancia. El placer sensorial es básico en esta sociedad, como también lo es la ausencia de dolor, y para ello se evitan las pasiones. Toda relación tiene que ser superficial, de ahí que la familia se considere un barbarismo. No hay que tener apego a nadie, todo el mundo pertenece a todo el mundo. Si no hay amor, tampoco hay corazones rotos. Sobre este aspecto, no he podido evitar pensar en cómo en nuestros días se promueve una actitud similar, pero te pongo un ejemplo para que se entienda mejor. Anteriormente, las personas se enamoraban y luego mantenían relaciones sexuales, pero ahora se promueve justo lo contrario: tener la mayor cantidad de relaciones sexuales con distintas parejas para ver si en una de esas encuentras el amor. Se invita también a darse placer sensorial y autoexplorarse como una forma de libertad personal. Se evita el dolor y el esfuerzo, y esto lo vemos con los niños, especialmente en donde se les sobreprotege de tal forma que no hagan un mínimo esfuerzo. No por nada muchos adultos se resisten a dejar de ser niños. Las relaciones que mantenemos por medio de las redes sociales son impersonales. Incluso las relaciones al día de hoy terminan de una manera tan sencilla, simplemente bloqueando a la persona para evitar tener que enfrentar las consecuencias de nuestras propias decisiones. Incluso ahora la familia se considera un barbarismo y se nos insta a deformarla con ideologías que promueven su desaparición, sin mencionar esa moda del desapego. No tengas miedo de soltar, nos dicen. Si no te da lo que necesitas, no es ahí, nos dicen también. Para asegurar una actitud amable, optimista y despreocupada, en un mundo feliz tienen el Soma, una droga en pastilla y sin efectos secundarios que elimina la ansiedad. El Soma es una droga que se utiliza para mantener a la población tranquila y feliz en la sociedad civilizada, descrita en la novela. Se describe como una droga que induce un estado de euforia, relajación y felicidad. Si algo te perturba, si parece que te vas a preocupar demasiado o te vas a implicar en algo, puedes tomar unas vacaciones de Soma. Es cierto que nosotros no tenemos Soma para aliviar nuestras preocupaciones, pero en la actualidad
existen ciertas sustancias para alterar el estado de ánimo y la percepción de las personas, como los antidepresivos, los ansiolíticos, los tranquilizantes y las drogas recreativas, sin mencionar a las redes sociales, ya que algunas investigaciones sugieren que la adicción a las redes sociales puede estar relacionada con la liberación de dopamina en el cerebro. La dopamina es un neurotransmisor que se asocia con la sensación de placer y recompensa y se libera en respuesta a estímulos gratificantes como la comida, el sexo o las drogas. Cuando usamos las redes sociales, especialmente cuando recibimos likes, comentarios o seguidores, nuestro cerebro puede liberar dopamina y producir una sensación de recompensa que nos hace querer seguir usando la plataforma en búsqueda de más y más atención. La atención se ha convertido en un recurso valioso y escaso en nuestros días, y muchas personas compiten por ella cada vez más activamente. La creciente cantidad de información disponible debido a Internet y a las redes sociales ha hecho que sea más difícil concentrarse en una sola cosa. Las empresas y los medios de comunicación han aprendido a utilizar técnicas de marketing y publicidad para capturar la atención de las personas y mantenerlas enganchadas a las plataformas. Además, hay una presión creciente por estar siempre conectado y disponible, lo que puede llevar a la ansiedad, el estrés y la fatiga mental. Además, las redes sociales también pueden activar el sistema de recompensa del cerebro y proporcionar una sensación de conexión social y pertenencia a una comunidad. De igual forma, los antidepresivos y los ansiolíticos se utilizan para tratar la depresión, la ansiedad y otros trastornos del estado de ánimo, y pueden tener efectos sedantes y relajantes similares a los del soma. Las drogas recreativas como el cannabis, el éxtasis o el polvo blanco también pueden inducir estados de euforia, relajación y felicidad similares a los del soma. Para asegurar que el principio del placer sigue funcionando y no decae la buena actitud con los años, en un mundo feliz han logrado que todos los adultos parezcan jóvenes y actúan como tales hasta que pasen de 60 años. Cuando mueren, también lo hacen de forma despreocupada, pues han sido condicionados también para ello. Todos están debidamente infantilizados, comportándose como eternos adolescentes, sin libros, sin historia, sin religión, tal como sucede ahora mismo, porque aunque ahora existen los libros y no están prohibidos, ¿quién realmente sabe de historia? ¿Quién realmente lee los libros hoy en día? ¿Quién cree en Dios en estos días? Ser ateo es una moda para sentirse intelectual y profundo, como si Dios o la divinidad fuese un concepto vacío y superfluo, carente de complejidad, cosa que no es así. En la novela, su pseudo religión consiste en orgías programadas con entretenimientos en una especie de realidad virtual en el cine o en el deporte que ocupan todo su tiempo libre. Todo es perfecto, hay estabilidad, consumo, felicidad. Al día de hoy ya tenemos personas que se comportan tal y como lo menciona Huxley en su novela. El síndrome de Peter Pan le dicen, y son personas que pueden mostrar una serie de características como la falta de compromiso en relaciones románticas o laborales, la evasión de responsabilidades financieras o familiares, la falta de planificación a largo plazo y la dependencia emocional y financiera de los demás. Estas personas pueden tener dificultades para establecer relaciones adultas significativas y para enfrentar las exigencias del mundo real. Las causas no están del todo claras, pero se cree que pueden estar relacionadas con factores como la sobreprotección durante la infancia, la falta de modelos de rol adultos adecuados o la presión de la cultura contemporánea que enfatiza la juventud y la inmadurez. La pregunta obvia que nos plantea la novela es si la felicidad puede ser alcanzada a través de la manipulación y el control de los individuos. De igual manera se plantea en la novela si este tipo de sociedad donde se busca la felicidad a través de la manipulación y el control es realmente deseable o sostenible. ¿Es posible alcanzar la felicidad a través de la eliminación de las emociones negativas y la libertad individual? ¿Cuáles son las consecuencias de una sociedad donde la felicidad es impuesta y controlada por el Estado? Bernard Marx, un alfa del que se rumora que es producto de un error de laboratorio, puesto que es mucho más bajo y feo de lo que se supone debería ser. Su extraña situación, sentir que no acaba de encajar, le hace ser arisco y tener una lucha interna sobre cómo comportarse, seguir las reglas y ser como todos, tomar soma y calmarse o buscar algo más. Se siente constantemente desplazado e inferior y no sabe si tiene verdaderos sentimientos hacia Lenina Crown. En un mundo feliz, la condición
condición física y la personalidad de los personajes, como en el caso de Bernard, son importantes para la trama de la novela. En el caso de Bernard, su baja estatura y su apariencia poco atractiva lo hacen diferente a los demás miembros de la sociedad civilizada, lo que le permite cuestionar y desafiar las normas y valores de su cultura. De manera similar, en la historia del Edén bíblico, el malo, la tentación representada por la figura de la serpiente, funciona como un motor para la trama. La tentación de Eva de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y la posterior caída de la humanidad son provocadas por la presencia del mal en la historia, del defecto, de lo fallido, de lo imperfecto, como si la imperfección fuera la condición de posibilidad para poder ver qué hay más allá. En ambas historias, la presencia del mal o de las diferencias físicas y personales de los personajes sirven como catalizadores para la acción y el cambio en la trama. En el caso de Bernard, su diferencia lo lleva a cuestionar las normas y valores de su sociedad, mientras que en el caso del Edén, la tentación y la caída de la humanidad llevan a la necesidad de la redención y la búsqueda de la gracia divina. Generalmente la gente que no se cuestiona nada es siempre más feliz, porque como decía Freud, la ignorancia es la clave de la felicidad. No obstante, si solo tenemos una vida, ¿por qué vamos a vivirla durmiendo? Aldous Huxley escribió este libro en 1931 y lo publicó en 1932. Con esta novela de ciencia ficción quiere poner de manifiesto su preocupación por un posible futuro de la humanidad, y para ello se basa en literatura científica, conocimientos sobre las tesis de Freud y el condicionamiento clásico y el conductismo, así como en su propio contexto, porque Huxley vio cómo la producción masiva de un producto, el modelo T de Ford, podría cambiar totalmente a la sociedad. Habría que fomentar el consumo y se iban a perder otras cosas por el camino. Por eso su mundo feliz se desarrolla 632 años después de Ford, porque el lanzamiento del modelo T en 1908 tiene para él tanta importancia como el comienzo de una nueva era. Las implicaciones éticas del desarrollo científico que empezaba a vislumbrarse también le preocupaban. ¿Qué pasaría cuando pudiéramos seleccionar las características de un embrión, o cuando pudiéramos crear pandemias mundiales? Ese futuro que imagina que no está tan alejado de lo que ha resultado ser posible en nuestros días, como por ejemplo la fecundación in vitro, la posibilidad de clonación de embriones y esa posibilidad de creación de individuos con características predeterminadas, asocia también la manipulación del individuo una vez más. El trasfondo psicológico de un mundo feliz tiene referencias claras. Al imaginar un mundo de felicidad artificial y superficial, se apoya en Freud, porque este destacó los problemas de ansiedad que causaban la represión de los instintos en especial, y centró su mensaje en las consecuencias de la represión de la sexualidad. Así, Huxley decide que en su mundo del futuro la promiscuidad será una norma de obligado cumplimiento y que los juegos sexuales se enseñarán a niños desde pequeños, justo como se pretende hacerlo hoy en día. En el imaginario de los habitantes del mundo feliz, Henry Ford y Sigmund Freud se mezclan de tal forma que son considerados una sola persona, que además ha alcanzado una especie de carácter divino, puesto que ha sustituido a Dios. En un mundo feliz de Aldous Huxley, la fusión de Henry Ford y Sigmund Freud en una sola figura divina podría ser vista como una referencia a la tecnología y la ciencia como una especie de tótem o ídolo que sustenta la ideología de la sociedad. En la novela, la figura de Freud representa la fusión de la producción en masa y el control social, que son dos pilares fundamentales de la sociedad descritos en la novela. Muchas personas al día de hoy piensan que la psicología es una ciencia que no tiene sentido o que es insustancial, pero no dan cuenta de la importancia de la psicología y de la filosofía para construir nuestras sociedades contemporáneas. Por un lado, la producción en masa, simbolizada por Ford, representa la capacidad de la tecnología para producir bienes y servicios de manera eficiente y a gran escala. Por otro lado, el control social, simbolizado por Freud, representa la capacidad de la ciencia para entender y manipular la mente humana, lo que permite a la sociedad controlar y manipular a sus ciudadanos de manera más efectiva. En este sentido, la figura de Freud se convierte en una especie de deidad tecnológica que se utiliza para justificar y legitimar la sociedad descrita en la novela. Esta figura representa la idea de que la tecnología y la ciencia son la clave para alcanzar la felicidad y el bienestar, y que la sociedad debe estar organizada en torno a estos principios. Y no sé por qué, pero me resuena mucho estas ideas que tienen algunos científicos progresistas que sostienen que todo lo bueno solo puede venir de la ciencia. En la novela, las exclamaciones son por Ford. Las reuniones pseudo-religiosas que acaban en orgías
ideologías son en honor a Freud. Todas las antiguas cruces cristianas han sido reutilizadas, cortándoles la parte de arriba para que formen la suprema T. Pero además es claro el recurso al condicionamiento clásico descubierto por Pavlov y utilizado por Watson, padre del conductismo. En el libro hay un pasaje que muestra cómo se está condicionando a bebés delta para que odien el campo y los libros, dándoles descargas eléctricas cada vez que se acercan a flores o libros, en un eco brutal del famoso experimento del pequeño Albert de Watson, en el que se condicionó a un niño llamado Albert a tener miedo a un objeto que originalmente no le causaba ningún temor. En el experimento se presentaba al niño con un objeto blanco y peludo como un conejo o un ratón y se hacía un fuerte ruido detrás de él para asustarlo. Después de varias repeticiones del estímulo, el niño comenzó a llorar y a mostrar signos de miedo incluso cuando se le presentaba el objeto sin ningún ruido. Huxley recurre al condicionamiento clásico, pues escribe antes de que Skinner defina condicionamiento operante, pero no deja de llamar la atención cómo Un mundo feliz es también una crítica a los experimentos de Skinner. Lo que imagina Huxley es que para condicionar absolutamente el comportamiento humano es básico acabar con el hogar y la familia. Las nocivas consecuencias de tener una madre vivípara, como dicen los personajes, se muestra en el pobre John, que tiene una madre y que la quiere, y que para poder integrarse en este mundo necesariamente superficial, para mantener un estado de ánimo totalmente estable, no se puede querer realmente a nadie, así que no se puede haber nacido en el seno de una familia, porque si quieres a tus padres, ya por defecto tienes sentimientos más profundos de lo debido. Resulta que este concepto de Huxley reaparece en Walden 2, la novela de Skinner, que no pretende describir una distopía sino una utopía basada en el conductismo. En Walden 2 los niños también son condicionados, aunque Skinner nunca defiende el condicionamiento aversivo que supone generar fobias. Resulta que son criados por la comunidad, no por sus padres en concreto, y con esto llegamos a las cuestiones centrales que plantea el libro. La sociedad de Un mundo feliz es estable, pacífica y efectivamente bastante feliz, aunque vacía e ignorante, pero en el camino para eliminar guerras y penas, la libertad se ha eliminado totalmente y la pregunta es si esto es aceptable moral o realmente. Es mejor ser menos desgraciado a base de no sentir mucho o nada que aceptar ser condicionado y teledirigidos constantemente, o la vida es más que evitar un sufrimiento. La libertad es más importante y no podemos renunciar a sentimientos, principios, aunque tengan el inconveniente de producir sufrimiento y dolor. La primera opción es válida. Todo el mundo desea no sufrir y las personas que habitan este mundo feliz en realidad no son malas personas, aunque en el libro John el Salvaje es incapaz de renunciar a sus valores y adaptarse a ese mundo. Él prefiere el dolor y la libertad. No obstante, si lo piensas bien, es una realidad que la mayoría de las personas no les gusta pensar. Para la mayoría es mejor seguir las órdenes de las figuras de autoridad que le digan cómo se debe vivir, qué música deben escuchar, qué libros deben leer, qué películas deben de ver, qué programas deben ver en las plataformas de streaming, qué deben pensar. Piensan de la filosofía que son saberes anticuados y sin relevancia actual. De la ciencia piensan que es la acumulación de datos anódinos y que la razón de estar vivos es vivir en un eterno hedonismo y en el consumismo que les da placer. Pero, ¿qué prefieres tú? La posición de Huxley queda bastante clara a lo largo del libro. Él prefiere más libertad, más cultura y más espiritualidad. No en balde, él mismo se convirtió al hinduismo y su creencia de que la vida tiene que ser algo más que comprar cosas y sentir placer le acompañó toda su vida. Pero la relevancia de Un mundo feliz se da en que la realidad nos está acercando a ese futuro imaginario. El propio Huxley escribió un ensayo en los años 50 que se llamó Más allá de un mundo feliz, en el que declaraba su sorpresa por la velocidad a la que se estaban avanzando hacia esta dirección. En el libro aparecen escenas producto de la imaginación de Huxley, pero que ahora son sorprendentemente cercanas a todos nosotros. La necesidad de comprar cosas, la incapacidad de estar solos y la búsqueda de un amo, la preferencia por realidades virtuales sin complicaciones en vez de la reflexión. Es verdad que el Soma todavía no existe, ¿o sí? Aunque claro, no se debe a que no se haya intentado. Estamos perdiendo nuestra individualidad y dejándonos condicionar. Acabaremos como estamos empezando a ser, siendo nadie en ese estado que nos convertiría en ciudadanos perfectos de ese mundo feliz. Para poder tener una opinión es muy útil leer el libro que plantea todas estas preguntas, los pros y los contras. Nos permite
permitirá reconocer una parte de nosotros mismos y la sociedad que nos rodea. Sé que muchas personas que vean este documental corto podrían argumentar que he dado mis opiniones personales respecto al libro y a lo que sucede en nuestra sociedad actual, o que he tratado de meterlas con calzador, y debo decirles que lo he hecho intencionalmente. No porque crea que somos una copia exacta del libro o porque de alguna manera intente decir, sí, vean cómo Huxley tenía razón y cómo nos estamos convirtiendo en un mundo feliz, sino más bien porque intento que reflexionemos sobre el pensamiento que planteó Huxley y que podamos repensar nuestra propia época y nuestras propias culturas, que podamos detenernos y pensar si las decisiones que estamos tomando ahora mismo como sociedad y que se venden como el progreso inminente y obligado de nuestras culturas es en verdad la solución a todos nuestros problemas. Recordemos que siempre que alguna nación poderosa emprende una invasión, lo hace con la bandera de la libertad, de la igualdad y la justicia, aunque solo se trate del viejo caballo de Troya de Ulises que va a destruir la ciudad, y que en los tiempos que las conquistas no solo son conquistas territoriales, sino quizá una más importante, la conquista de la subjetividad e individualidad humana. Sin más, les doy las gracias a todos los que me acompañaron hasta el final. Les deseo un buen día en donde quiera que estén, y si este video les ha parecido interesante o útil, no duden en suscribirse, dar like, que ayuda a que YouTube enseñe este contenido a más personas, pues sabemos que no son temas precisamente populares, y compártanlo con las personas que más quieran. Hasta la próxima.